La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Priorizar la vida en Colombia empieza porque el campesinado tenga más tierra. Así agotamos la violencia que se vio en las pantallas. La paz en Colombia significa reforma agraria. Simple. Dejemos claro, no puede haber justicia si está asociado con el desplazamiento de los pequeños productores. No puede haberlo. Avanzar hacia una reforma agraria y un sistema de administración de tierras basado en las directrices voluntarias que reconocen derechos formales e informales, garantice procesos participativos y fortalece las instituciones públicas es esencial para consolidar la paz rural. La reforma rural integral es un pilar esencial para consolidar una paz sostenible. La alimentación se cultiva en el 9% de la tierra, no sé si de toda la tierra o de la tierra en la frontera agraria. Pero si es en la frontera agraria, entonces ¿qué se hace con el 91% restante? Y encontramos que se usa, por ejemplo, en Colombia, y por efecto de la banca privada, ni siquiera del Estado, el Estado ha permitido que eso suceda, que la mayor parte de la tierra fértil de Colombia en grandes posesiones se utilice en primerísimo lugar en ganaderías extensivas donde hay una vaca cada 2 hectáreas, en tierra que debería tener maíz, tomate, yuca, alimentos, proteína. Como sucede a lo largo y ancho de las tierras que rodean esta ciudad, es difícil que un turista abandone las murallas y la playa y se vaya a mirar el entorno rural de esta región, que está absolutamente concentrado como los tiempos del feudalismo, en señores de la tierra con ejércitos privados. Se necesita equilibrar la sociedad desde el punto de vista de la igualdad para lograr poner la bandera de la vida de nuevo en el planeta Tierra como guía prioritaria de la acción humana y política. Y esa necesidad, entonces, en términos de tierra, de campo, se llama reforma agraria. No es una reforma agraria pensada exclusivamente en la tenencia de la tierra, que sí, es la base. Si el campesino no tiene tierra, no hay nada. Si el campesino no tiene la suficiente tierra, el suficiente crédito, la suficiente asistencia para no cometer errores, no hay más alimentos. Y hoy necesitamos más alimentos. ¿Qué hace crecer la inflación en Colombia? Pues mis amigos economistas crematísticos, decía Aristóteles, no hemos explicado bien la palabra, ideólogos del negocio, seguidores alucinados de la acumulación de ganancias, creen que es un exceso de liquidez remediable con la tasa de interés. Y nuestros alcances hasta ahora como gobierno, 750.000 hectáreas, que cuando comparé con Corea, porque yo pensaba que Corea era la reforma agraria más grande, pues es igual, superior a la de Corea. Y Corea comenzó su desarrollo por la reforma agraria, como China, como Europa, como Estados Unidos, en tiempos a veces de manera violenta. Nosotros aquí la queremos hacer de manera pacífica. Este es el balance de nuestro gobierno, de lo que hemos hecho durante estos 4 años. Tenemos un compromiso con la paz y es dotar, doctora Gloria, el Fondo Nacional de Tierras
para redistribuir la tierra a campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente por más de 3 millones de hectáreas. Fue el compromiso que hicimos con el acuerdo de paz. Y hoy tenemos más de 700.000 hectáreas en ese fondo y esperamos cerrar nuestro gobierno habiendo llegado al 1.000.000 de hectáreas. Hemos comprado 448.000 hectáreas. Hemos recuperado los bienes del Prisco. Hemos recuperado los bienes del Fondo de Reparación para las Víctimas que no se habían monetizado, permitiendo ampliar recursos para la reparación administrativa. Y le hemos comprado 279.000 hectáreas a particulares. Pero además hicimos las transferencias de los bienes del Prisco que estaban allí sin administrar a la Agencia Nacional de Tierras para el proceso de redistribución. Ha sido la Agencia Nacional de Tierras quien ha hecho la aprehensión material de muchos de los bienes que se encontraban ocupados irregularmente y que hoy han sido dispuestos por la Unidad de Víctimas y por la SAE al proceso de la reforma agraria. Pero aquí hay un dato muy importante. Hemos gestionado a través de la recuperación de los bienes baldíos indebidamente ocupados más de 283.000 hectáreas. Esto lo hemos hecho con el acompañamiento decidido de la fuerza pública. Nos hemos permitido devolverle al patrimonio de la nación para destinarlo a la reforma agraria y a los sujetos de especial protección constitucional, nuestros pueblos indígenas, nuestras comunidades negras, ministro, para hacer una real administración de los bienes de la nación. Pues la decisión de cumplir con el régimen agrario hoy nos permite decir que estas 758.000 hectáreas se han puesto en manos de la reforma agraria y yo diría que esto, si bien resulta insuficiente, es uno de los números más importantes que tenemos. De esas 750.000 hectáreas ya hemos entregado de manera provisional y definitiva 290.000 hectáreas a familias campesinas, a comunidades negras y a pueblos indígenas que nos permiten ir haciendo un proceso de redistribución, de reconocimiento y de reconstrucción de nuestro sistema agropecuario y con ello, sin duda, lo presentaremos más adelante, hemos ampliado el área sembrada. Hemos formalizado tierra para pueblos indígenas como nunca antes lo había hecho el Estado, pese a tener el mandato. Hoy tenemos más de 2 millones de hectáreas formalizadas. Esa formalización tiene que ver con bienes que reconocen la propiedad privada, pero también con las entidades de derecho público, con el Ministerio de Educación reconstruyendo nuestras escuelas, reconstruyendo los acueductos con el Ministerio de Vivienda, permitiendo legalizar la relación de tenencia de las entidades de derecho público. Hemos formalizado más de 398.000 hectáreas de bienes fiscales, patrimoniales y de bienes baldíos. Hemos hecho procesos de constitución, ampliación, titulación y saneamiento de los territorios de los pueblos étnicos por más de 1.540.000 hectáreas. Hicimos, ministra Irene, el proceso de regularización en ley segunda, zonas excluidas que mantenían al campesinado en situación, si se quiere, de ausencia del reconocimiento y hoy, con lo que hemos hecho con el Ministerio de Ambiente al interior del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, tenemos 9.000 hectáreas ya reconocidas en ley segunda, con el compromiso de campesinos y campesinas de avanzar hacia las concesiones forestales y hacia una economía que cuide el recurso natural. 55.000 hectáreas de sabanas y playones, y las que vamos a reconstruir en la cuenca baja del río Sinú, recuperando la dinámica hidráulica de esta cuenca. Y hemos avanzado, señor procurador, usted que está tan entronizado con esta sentencia, 4.000 hectáreas en este régimen de la SU-288, bienes baldíos que habían sido adjudicados por los jueces de la República y que fueron irregularmente adjudicados, pero que hay gente allí que debemos reconocer sus relaciones de tenencia. Cuando los agricultores son propietarios o cuentan con derechos seguros, invierten en la tierra. Cuando no lo son, prevalece una lógica de corto plazo que a gran escala se traduce en degradación, baja productividad y vulnerabilidad. Estamos comprando la tierra
estamos recuperando los baldíos, le estamos echando agua otra vez donde había ciénagas, recuperando los circuitos naturales del agua y estamos dejando como prioridad de poder político en los campos el poder campesino, que cada vez es más el poder de la campesina, porque los títulos se los entregamos fundamentalmente a las mujeres, porque yo no creo que los hombres podamos cuidar también la tierra y la vida como si la cuidan las mujeres. Y en esa medida hay un cambio de poder en Colombia real en muchas partes, que no solamente es que los más humildes tengan más poder, sino que las mujeres tengan más poder en Colombia. Esa redistribución de la tierra debe ser apropiada y debe dársele las tierras estatales y debe defender los derechos de las mujeres y darles acceso equitativo a las tierras. Con esas políticas claras, nosotros podemos ayudar que el 50%, que toda la tierra que se redistribuya, debería dárselo a las mujeres y el 40%. Y el 40% debería darse a los jóvenes para cerciorarnos que el futuro de la resiliencia de la economía rural quede garantizado. Avanzar hacia sociedades más prósperas e inclusivas requiere fortalecer el rol central de las mujeres rurales. Ampliar su acceso equitativo a la tierra y potenciar su liderazgo no solo cierra brechas históricas, sino que consolida bases más firmes para una paz sostenible y duradera. La presidenta de la Asociación Brasilera de Reforma Agraria, Yamila Gulpar, resaltó los avances de Colombia en materia de reforma agraria a pesar de las presiones y amenazas de narcotraficantes y grupos armados ilegales contra las comunidades campesinas en el país. Hay un reto muy grande de enfrentamiento de los conflictos, de todo un histórico de conflictos en el campo, de desigualdad, y que lo que se está logrando hacer es realmente conseguir redistribuir la tierra para los campesinos, para las comunidades indígenas, sacar a los narcos, a los grupos paramilitares. Aunque haya conflictos y hay dificultades, entiendo que no es algo sencillo, pero se nota que hay un avance bastante significativo y es realmente muy admirable lo que está pasando acá. Colombia tiene una complejidad muy grande justamente por los diferentes sujetos que están en disputa en el campo y por eso mismo enseña mucho al mundo, ¿no? Ese proceso de paz y de negociación y de evolución de tierra a esos sujetos es muy interesante y de hecho significa un aprendizaje muy grande para todo el mundo. Para Yamila, quien también es docente en la Universidad Federal ABC en Brasil, alcanzar la paz en un país sin hacer la reforma agraria no es posible. Creo que la tierra y el agua y la naturaleza son elementos importantísimos de modo de vida, ¿no? de la manera con que viven muchas comunidades y por lo tanto son esenciales. Y permitir que toda la población, esos pueblos, esas comunidades accedan a ese derecho, que se les reconozca ese derecho, es fundamental para fortalecer los procesos de paz. Sin eso no hay paz. Las personas y las comunidades están sujetas a la violencia, sujetas al narcotráfico, al crimen. O sea, es una manera de fortalecer ese combate. Mamadou Gotia, miembro del panel IPES Food y director ejecutivo del Instituto de Investigación y Promoción de Alternativas en Desarrollo de África, destacó la reforma agraria que implementa el gobierno del presidente Petro y dijo que la reforma que se adelanta en Colombia es muy profunda. Colombian government is doing actually it's very instrumental in creating conditions also for different countries actually in the world to change the policies because there is a need of reform and Colombia is doing very deep reform that is really favorable for farmers, for producers, for food producers to reform on the land area and also contribute to food security in the country. So Colombia has to play a big role politically and diplomatically to address the other countries during ICAT 20 plus 20 to address the other countries so that they can get also in this reform so that we can have it collectively because this is a global problem and Colombia is doing very well in that sense.
Comentó además que el país se ha convertido en un modelo para el mundo en este tema de la reforma agraria y además de la búsqueda de la paz. Exactly, because the kind of reform that are actually here, even if you listen to the different ministries and the language they have actually, and the way that they are leading this process, is a leader in this area that need also to be contributed also to the world changes, the different changes that we are needed in the world. Reconoció que Colombia puede ser un líder mundial en seguridad alimentaria. Because if you see what is going on in the land issue, it's a big reform that can lead us also to food security and food sovereignty. Because you cannot be food sovereign if you don't have control of the resources, and land is a key resource for that need to be controlled by those who are producing. And Colombia is doing very well in land reform, and that can be really very instrumental in creating conditions for food sovereignty, not only in this country, but also in the region, but also elsewhere, particularly in Africa, where we need really this kind of reform to get more further in the food sovereignty dynamic that we have in the continent. La iniciativa de Colombia para que el mundo retomara la agenda de la reforma agraria fue destacada por el representante de la División de Transformación Rural e Igualdad de Género de la FAO, Francesco Bierri, quien, al lado del investigador Ricardo Braga, coinciden en la necesidad de que se reabra este debate. El gobierno de Colombia ha hecho una cosa muy significativa, que es poner de vuelta al centro de la discusión internacional el tema de la tierra, de la reforma agraria, como componentes esenciales, importantes, de un proceso de desarrollo rural que sea justo, incluyente para todas las naciones en el mundo. Como FAO habíamos celebrado 20 años atrás la primera conferencia internacional de reforma agraria y desarrollo rural en Porto Alegre, Brasil. Incluso yo a la época participé en esta conferencia. Y bueno, después de 20 años el gobierno de Colombia tuvo el mérito de pegar esta bandera otra vez de vuelta y ponerla al centro de la atención. Colombia está muy a frente del proceso de realización de la reforma agraria y hoy es uno de los principales países de la América Latina y del mundo que está colocando en punto en la pauta la reforma agraria en estos términos, ¿sí? Con los 4 R's y con la participación efectiva de los movimientos sociales. Eso es un aprendizaje para todo el mundo. Tanto el funcionario de la FAO como el investigador advierten que lo importante es que los compromisos adquiridos tengan seguimiento y cumplimiento. Los mecanismos de seguimiento serán los Estados miembros que vendrán a participar de la conferencia que lo van a decidir, ¿no? Pero por supuesto existen organismos donde las recomendaciones, las deliberaciones de esas conferencias se pueden tratar. Fue aprobada por el Consejo de Seguridad Alimentaria Mundial, entonces es natural pensar que la conferencia va a transmitir al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sus recomendaciones, sus deliberaciones para que tengan continuidad. Nosotros no hemos discutido la importancia de la reforma agraria. Nosotros somos académicos, activistas que investigan las tierras, los mares, las aguas y las florestas. Y tenemos apuntado la importancia de realizar una reforma agraria con los 4 R's, que son reconocimiento, redistribución, restitución y regulación. Y hacer esto junto de los movimientos sociales, no más apenas los académicos o los tecnocráticos, pero nosotros juntos con los movimientos sociales llevando a frente el proceso de lucha y de reforma agraria. Me corresponde la tarea de presentar este documento COMPES que articula la intervención de la acción estatal estimado en 18 billones de pesos a lo largo de 10 años. La directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina, dijo además que el gobierno, desde hace más de 2 años, comenzó el diagnóstico para la construcción del documento para el impulso de la producción agrícola en Colombia. Es un trabajo intenso técnico de 2 años que tenía un propósito y es recoger las demandas históricas y recoger un análisis o recoger un diagnóstico
de las deficiencias o las falencias o la falta de voluntad de un Estado nacional en corregir un principal problema de política que ha identificado este documento COMPES, que es la desigualdad. Destacó que en este documento se vincularon las nuevas normas que le dan al campesinado mayores garantías y derechos. Hay un nuevo marco que fortalece el enfoque redistributivo a partir básicamente del reconocimiento del campesinado como sujeto especial de protección constitucional, la creación de la jurisdicción agraria y rural y el reconocimiento al derecho humano a la alimentación adecuada. Más de 1.200 delegados de 19 países del mundo se dieron cita en Cartagena para debatir sobre el fomento de las economías populares, sociales y solidarias como motor del cambio en los territorios, con la moderación de prosperidad social. En el COVID 2026 concluyeron que la asociatividad es fundamental para dinamizar el desarrollo de las naciones. Debemos tener más como esa unidad, esa unión con todos los, no tanto los campesinos, sino también con las comunidades afros y las comunidades campesinas, que tengamos una sola empresa. En el caso, como le digo, la asociación en que represento como Resguardo Indígena es Asociación Popular, ¿sí? Mutua Ayuda. Entonces, como esa asociación, queremos que se fortalezca. Hay una demanda organizada desde la población. Yo creo que eso es muy importante, que las comunidades, como insisto, se organicen y demanden sus derechos. Como nos dijeron hoy, mientras nosotros tenemos una panela que se saca naturalmente, que se hace a base de caña, que no nos va a dañar el estómago, o sea, muchas veces recurrimos a una gaseosa que tiene contaminantes y estamos desperdiciando lo que nos produce la naturaleza. En el marco de COVID 2026, las delegaciones determinaron que no hay economía social y solidaria cuando hay cobros y préstamos informales que limitan el crecimiento de las asociaciones productoras, entre estos el gota a gota. Eso es muy importante porque para derrotar a los gota a gota es muy importante que las comunidades se organicen como empresas solidarias para que ellos mismos obtengan su propio, a nivel económico, ¿no? Su propia economía. Y así evitamos que esta gente pues abusen de las pobres comunidades. El gota a gota es un cáncer para los pequeños empresarios, mientras que a través de estos espacios se nos brindan a nosotros un apoyo donde no vamos a tener que buscar a una persona, un tercero que nos preste, no nos vamos a... Esa capacidad de endeudamiento que no tenemos, no la podemos abusar. Entonces, acá que estamos encontrando esas oportunidades de que nos ayuden a crecer, de que nos abran un camino para impulsar proyectos, para impulsar productos. Económicamente, el paso a paso no les va a generar gran rentabilidad. Entonces, a través de nuestras asociaciones, de nuestras cooperativas, se va a prestar poco a poco y con un bajo interés de acuerdo a su capacidad de producción y de ejecución dentro de la asociatividad. Al final del evento, los representantes de las organizaciones campesinas, sindicales y académicas definieron que solo mediante la economía solidaria es posible enfrentar los retos y cumplir sus sueños. Una crisis climática que nos golpea en este momento, pero que nos ha golpeado de una y otra manera en diferentes momentos, cada vez más intensamente. ¿A quién le cobramos las indemnizaciones que ha lugar? ¿A los colombianos? ¿A Germán Ávila, ministro de Hacienda, me mira? ¿A la humanidad? ¿O a los grandes dueños que han desatado la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera producto de su propia acumulación de codicia? Pero vaya y digámosle que nos paguen para ver cómo sale en la prensa colombiana o para ver si fuese a los más grandes acumuladores de codicia del mundo en la prensa mundial. Dirían no, no y no. Es decir, su no significa que son los pobres que sufren las consecuencias de la crisis climática las que tienen que pagarla a partir de su propio empobrecimiento, porque se quedaron sin gallinas, sin marranos, sin cerdos, sin árboles de mango, sin yuca, sin tomate, sin sus pequeñas ganaderías que se ahogaron, sin sus animales y a veces sin su casa. ¿Y cómo se hace para producir más alimentos?
Alguien dirá más productividad por hectárea, es la norma del capital en todo el mundo, y más alimentos por hectárea es más petróleo y carbón invertido en la tierra, lo que llaman la revolución verde. Pues yo pienso que es más hectáreas para producir alimentos y que podemos liberarnos del petróleo y del carbón en la producción de alimentos, así la productividad por metro cuadrado disminuya, no importa, simplemente porque priorizamos la vida como prioridad política en la sociedad. Es la humanidad la que más le interesa vivir y ayudar a vivir, y por tanto estamos ante unas tensiones mundiales cada vez más profundas, una intensidad de la política mayor a escala mundial. Hablaba ahora sobre la reunión que se aproxima con Irán y Estados Unidos, una negociación sobre si hay guerra o no. Y si hay guerra, pues es una guerra también para nosotros, para el mundo entero, para la humanidad, porque estaríamos muy cerca, como ya venimos viéndolo en los últimos días de estos años, el acercamiento de una tercera guerra mundial. A mí me parece que cuando se liga esa idea de una alianza occidental con la idea de mantener el consumo del capital fósil y mantener la acumulación codiciosa, nos acercamos a la extensión de la humanidad y de la vida. Creo que esa no es la línea que debe recorrer el mundo, sino que al contrario, lo que se debe plantear es un diálogo de civilizaciones, en la cual América Latina y el Caribe tienen que reconocerse como una civilización, diversa en su interior como todas, o quizás más diversa por su origen. Pero lo que nos vamos encontrando en el mundo, y no se necesita guerra, es la existencia de una diversidad humana que tiene que encontrarse pacíficamente, dialogadamente. Podemos resolver todos nuestros problemas en un simple diálogo. A veces, por no dialogar, se crean los problemas. Quizás las elecciones en Israel y en Palestina hoy serían una solución. Con una puesta en escena que muestra la realidad colombiana del despojo de tierras, la obra Aquí me quedo fue la encargada de darle apertura a la segunda Conferencia Internacional Reforma Agraria y Desarrollo Rural que se realiza en Cartagena. Su directora, Gina Jaimes Abril, explicó en qué consiste esta creación cultural. Esta obra pretende tener un paso por la historia de Colombia en términos de tierra. En muy poco tiempo queremos pasar por la historia que ha vivido el campesinado en Colombia, desde el desplazamiento mismo hasta ahora este gobierno que empieza a hacer una repartición más democrática de tierras, como lo dice el punto 1 del acuerdo de paz. La directora se refirió al objetivo primordial de la obra, que se presentó en el Centro de Convenciones de Cartagena por parte de Ensamble por la Tierra. Queremos mostrar los diferentes lugares del país a través de los instrumentos musicales. De alguna manera con la música queremos representar o queremos hacer sentir un poco de cada rincón de nuestra Colombia en este evento en particular, donde tenemos tanta presencia internacional. Mataron todos los hombres, los hijos y a su mujer. Para Gina Jaimes, es claro que el mensaje no es más sino concientizar a Colombia y al mundo de esta realidad que se registra en el país. Creo que el país tiene una memoria que a veces creemos haber normalizado. Y las artes y las culturas y los saberes tienen esa gran habilidad de lograr con pequeños efectos, con pequeños sonidos, llevarnos a la memoria. A criar gallina, marrano y carnero. Yo no me voy. Aquí me quedo, esta tierra es mía, aquí me quedo.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.